Hola amigos, a raíz de la muerte de Alberto Fujimori, hoy quiero hablarles de la dictadura como tipo de gobierno y reflexionar un poco acerca del Fujimorato o la dictadura de Fujimori. Quédense conmigo, empezamos en 3, 2, 1. Primero, ¿qué es una dictadura? Créanme, existen cientos de respuestas a esa pregunta y cientos de personas distintas que tratan de responder a esa pregunta. Sin embargo, yo me quedo con esta definición de la Enciclopedia Universal. La dictadura es un régimen político autoritario, establecido y mantenido por la violencia, de carácter excepcional e ilegítimo. Surge en crisis sociales muy graves, donde sirve ya sea para precipitar la evolución actual, esto es, una dictadura revolucionaria, o para prevenirla o frenarla, esto es, una dictadura conservadora. La dictadura suele ser un régimen muy personal, y el ejército o el partido único pueden servir de base para dictaduras institucionales. En la antigüedad, la dictadura no se concibió como algo malo e ilegítimo. De hecho, los romanos, quienes crearon a los dictadores, los idearon para los casos en que se necesitaba un solo líder para comandar y restaurar la estabilidad perdida. Y los romanos tuvieron al menos 85 dictadores en el transcurso de la República Romana. Pero hay que matizar un poco esto, puesto que, para los romanos, la dictadura tenía un carácter temporal. Los estudios dicen que duraba máximo 6 meses, y el dictador romano, nombrado por los cónsules, concentraba extraordinariamente todo el poder que abarcaba casi todas las esferas públicas, con excepción de la legislación. Tal vez el ideal del dictador sea Lucius Quinctius Cincinnatus, o simplemente Cincinnato. Les contaré su historia. Tal vez encuentren algunas similitudes con el presente. Cincinnato fue un patricio romano que se convirtió en un famoso modelo de virtud romana, particularmente de la virtud cívica, en la época de la República tardía. Cincinnato fue un dictador, pero fue un buen dictador. De hecho, Catón el Viejo y otros republicanos romanos hicieron de él un arquetipo de rectitud, honradez e integridad. La historia más famosa relacionada con Cincinnato ocurre después de su retiro del servicio público a una vida simple de agricultura. Mientras las fuerzas romanas luchaban por derrotar a los ecuos y volscos, Cincinnato fue convocado desde su arado en el campo para asumir el control completo sobre el Estado. La escena fue esta. Un grupo de senadores de la República fueron enviados a por Cincinnato para informarle de su nombramiento. Lo encontraron arando su granja. Cincinnato les preguntó, ¿está todo bien? Y los senadores respondieron que esperaban que podría salir bien tanto para él como para su país, pero primero pidieron que Cincinnato se pusiera su toga senatorial antes de escuchar el mandato del Senado. Cincinnato llamó a su esposa Racilia, diciéndole que trajera su toga de su cabaña. Una vez que estaba vestido adecuadamente, la delegación lo proclamó dictador y le ordenó que se dirigiera a la ciudad. Cincinnato cruzó el Tíber en uno de los barcos del Senado y fue recibido a su regreso por sus 3 hijos y la mayoría de los senadores, y le dieron varios asistentes y funcionarios para la protección y la ejecución de sus órdenes. Cincinnato, con la ayuda del pueblo romano, sometió por la fuerza a los ecuos y a los volscos, y fue piadoso y misericordioso con los enemigos que se rindieron. Cualquiera, en lugar de Cincinnato, viendo que tenía todo el apoyo popular y del ejército, hubiera cedido ante la seducción del poder, pero no Cincinnato. Él disolvió su ejército y regresó a su granja, a su campo, a su agricultura, abandonando su control como dictador apenas 15 días después de que se le hubiera otorgado. Cincinnato se convirtió en una leyenda para los romanos. 2 veces se le había concedido el poder supremo, el mando de dictador, y no se aferró a él por un día más de lo absolutamente necesario. Cincinnato había demostrado gran honor e integridad, y la alta estima en la que fue sostenido por los romanos posteriores se extendió a su familia durante muchos siglos. Una leyenda del final de su vida afirma que un abogado capitalino que defendía a uno de sus hijos de un cargo de incompetencia militar le dijo al jurado que iría a contarle a Cincinnato la noticia en caso de una condena. Se decía que el hijo había sido absuelto porque el jurado romano no pudo romper el corazón del anciano Cincinnato. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori se convirtió en dictador a través de un autogolpe de Estado.
disolvió el Congreso de la República, compuesto entonces por dos cámaras, la de diputados y senadores. Intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva y el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Tribunal Constitucional. Fujimori anunciaba la disolución temporal del Congreso de la República y la reorganización del Poder Judicial, mientras los tanques del ejército peruano avanzaban hasta la escalinata del Congreso para cerrarlo. Después del cierre del Congreso, Fujimori inició el autodenominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, en el cual él y su cúpula de poder tenían el control absoluto del Estado. Hubo dimes y diretes en aquel tiempo. Fujimori justificó este tipo de gobierno porque, según él, su único obstáculo era el Congreso, que no lo dejaba gobernar. Fujimori lo llamaba oposición obstruccionista, pero además tildaba a los diputados y senadores de corruptos. Según Reatei, el 71% de la población peruana aprobó la disolución del Congreso y el 89% se expresó de acuerdo con la reestructuración del Poder Judicial. Por otro lado, el 51% de la población consideraba que el régimen que se iniciaba el 5 de abril era democrático y solo el 21% creía que se debía declarar la vacancia presidencial. Según esta encuesta, la mayoría de los peruanos aprobó el autogolpe y el país escogió mayoritariamente vivir de manera regular en un estado de excepción. Según Pedraglio Mendoza, dicho de otro modo, la mayoría del país, en las condiciones concretas que vivía, optó, en aras de garantizar el orden y la seguridad, por una reconstrucción autoritaria del Estado. Si Fujimori tuvo logros económicos, se lograron, pero ¿a qué precio? Cultura combi, podredumbre de las instituciones públicas, la institucionalización de la corrupción, informalidad, desorden público, etc. Fujimori pudo ser un Cincinnato, un hombre que salió de arar el campo para pacificar el país en el que vivía. Pudo ser un hombre íntegro, justo, honrado y necesario, pero la historia fue otra. Fujimori no volvió a su granja como Cincinnato. Se religió una vez y una segunda vez. Luego se difundieron los Vladivideos, los casos de corrupción afloraron, y Fujimori huyó al Japón, desde donde renunció a la presidencia de la República por fax. Fujimori será recordado por lo que fue, un dictador que se aferró al poder más de lo necesario y que hizo todo lo que estuvo a su alcance, no por el bien del país, del pueblo o del Estado, sino para su propio beneficio, cometiendo crímenes en el proceso. Pero ahora te toca a ti. Yo sé que te encanta la historia tanto como a mí, entonces dime, ¿tuvimos en nuestra triste historia peruana a algún Cincinnato peruano? Si crees que tienes la respuesta, déjame el nombre del personaje en la caja de los comentarios.